Bienvenidos, amigos de corazón, a este acto en el que pretendemos informar sobre los trabajos que se han realizado de excavación en busca de las fosas de las víctimas del franquismo en este cementerio de Sanlúcar, que como sabéis no es municipal, es un cementerio religioso y claro, hemos tenido también que luchar con este tema de poder excavar ahí de alguna manera. Me estaban preguntando que no se habían enterado gente y claro, hemos tenido que mantenerlo esto prácticamente en secreto para... Me está diciendo que sea leve. Me están dando aquí ya, vamos, de verdad. Menos mal que estamos entre amigos, ¿no? que eso no hemos podido dar información porque, entre otras cosas, pues nos prohibieron hacer eso, ¿no? Así que nos dijeron que no hiciéramos ninguna mención a los medios de comunicación ni tampoco a nadie. Es decir, que se ha hecho prácticamente las excavaciones a puerta cerrada. Por lo tanto, queremos seguir investigando, ahora lo comentarán, y nada, era daros la información precisamente de eso, que mucha gente le habría gustado estar allí y no ha podido. Entonces, hoy estaréis aquí presentes informándoos de todo lo que ha ocurrido allí. Va a estar aquí parte del equipo de arqueología, como es Jorge Cepillo y Susana, y el historiador, que es José Antonio, que expondrá un poquito el contexto histórico del momento aquel y lo que se ha descubierto. Y sin más, que se me pasa el tiempo, pues nada, doy paso a José Antonio y nada, seguir eso, que bienvenidos a todos y el que quiera pertenecer a la asociación, podemos tomarle nota, ¿vale? Venga. No, tiene el suyo, tiene ahí este. Dame ese, no, dame. Es que creo que no funcionaba. ¿Ese funciona? Este, sí. Toma, voy a poner aquí también el delante. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Uno de los objetivos que desde la creación del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda ha tenido siempre presente esta asociación ha sido la localización de las fosas donde pudieran encontrarse represaliados por el franquismo. Una de estas localizaciones es el cementerio sanluqueño de San Antonio Abad, concretamente ciertos lugares en los que la información documental y los testimonios orales han señalado como zonas que podrían estar asociadas a la existencia de posibles fosas en las que se inhumaron a represaliados de Sanlúcar e incluso de poblaciones vecinas. La relación de víctimas de la represión en Sanlúcar vio la luz por primera vez con Eduardo Domínguez Lobato, 100 capítulos de Retaguardia, publicado en el año 1973 y que utilizó como fuente el entonces inédito diario de Manuel Barbadillo Rodríguez. El diario fue publicado en el año 2002 por Antonio Pedro Barbadillo, su hijo, con el título Excidio, la guerra civil en España, notas al vuelo de lo sucedido en Sanlúcar entre el 18 de julio del 36 y el 17 de julio del 37. El contexto social, económico, así como antecedentes políticos de los represaliados sanluqueños se recogen en la monografía publicada por José Antonio Viejo Fernández, La Segunda República en Sanlúcar de Barrameda, en el año 2011. Posteriormente, en el año 2018, la librería Forum publicó Excidio, Diario de la Guerra Civil en Sanlúcar de Barrameda, una publicación que, basándose en el diario de Manuel Barbadillo, incluye también notas aclaratorias basadas en las investigaciones que en los últimos años se habían realizado en torno a estos hechos. Debemos también reseñar 5 números de la revista publicada entre los años 2013 y 2018 por el Foro de la Memoria Democrática de Sanlúcar, en la que se recogen interesantes investigaciones y biografías sobre represaliados por el franquismo. Y por último, no quiero dejar pasar la ocasión también de mencionar los trabajos de investigadores como José María Hermoso y Rafael Montaño, y que actualmente cuentan con un libro sobre la represión en Sanlúcar de Barrameda en el año 36 al 45, que está en proceso de impresión. Sabemos por el diario de Manuel Barbadillo, y así también lo corrobora la fuente que se conserva en el Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda, que el Castillo de Santiago fue el lugar en el que, en el verano del 36, los sublevados comenzaron a detener a quienes consideraban contrarios al golpe en Sanlúcar de Barrameda. Las cifras no son concluyentes, entre 81 y 88 vecinos, entre los meses de agosto del 36 y enero del 37, fueron asesinados por los golpistas. Según el registro de detenidos del depósito carcelario, salieron para ser trasladados al penal del puerto de Santa María, donde nunca llegaron. Es, haciendo propia la expresión de la historiadora Alicia Domínguez Pérez, la llamada ola exterminadora, expresión que acuñó para referirse a la fase más cruel de la represión.
La cifra total de detenidos en el castillo ronda los 145 presos, además de los asesinados entre los meses de agosto y enero del 37. 40 de los presos serán trasladados en el mes de julio del 37 al penal del Puerto Santa María, donde la justicia militar los procesará por medio de consejos de guerra sumarísimos por haberse enfrentado a los sublevados. Es lo que Gutiérrez Molina y algún otro historiador ha denominado como la justicia al revés, denominación que viene a expresar cómo los que se habían rebelado contra el gobierno elegido democráticamente en febrero del 36 terminan juzgando por rebelión a los que no lo hicieron. Para consultar este tema es imprescindible el libro de José Luis Gutiérrez Molina, titulado La justicia del terror, los consejos de guerra sumarísimos en el año 37, que es el año publicado en el año 2014. ¿Qué ocurrió en Sanlúcar en ese verano del 36? Bueno, pues la información que tenemos nos dice que es una ciudad que contaba con una población aproximada de 28.000 habitantes. El 60% de la población activa se dedicaba a la agricultura y una gran parte de ellos eran jornaleros, la gran mayoría de la vid y en menor proporción del cereal. Los otros dos grandes sectores económicos, el pesquero y el bodeguero, empleaban a unos 1.500 y 300 trabajadores respectivamente. Estos últimos, los trabajadores de la bodega, eran los que los historiadores han denominado como la aristocracia obrera. Asimismo, más de la mitad de la riqueza rústica del término estaba en manos de unas 50 personas con fuertes lazos familiares entre ellos. En definitiva, una polarización social y económica evidente. Durante la Segunda República, la CNT se va a convertir en el sindicato más importante de la población. En 1936 controlaba la práctica totalidad del tejido productivo de la ciudad: agricultores, viticultores, marineros, rederos, pescadores, trabajadores de la construcción, dependientes del comercio. Con más de la mitad de los obreros en paro reivindicaban el reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada laboral. Las mejoras sociales para los trabajadores, las reformas que pretendía la Segunda República, no van a ser aceptadas por la oligarquía, que desde prácticamente la victoria de las izquierdas empezaron a engendrar un golpe para acabar con la República y todo lo que representaba de progreso social, de libertad y de igualdad. Al frente del movimiento obrero en Sanlúcar estaba Rafael García, Antonio González el Rubito y José Cao Ponce. Rafael García y José Cao serán los líderes obreros que en el mes de julio del 36 van a organizar la resistencia frente a los golpistas. Como ya hemos mencionado anteriormente, el relato de lo ocurrido en Sanlúcar en julio del 36 se halla narrado en el diario de Manuel Barbadillo. Así, el sábado 18 de julio, conocido en la ciudad el levantamiento militar, tuvo lugar el acuartelamiento por orden del delegado de orden público, en este caso el alcalde de Sanlúcar, bienvenido Chamorro, de los guardias civiles y carabineros, el cierre de cafés, de casinos y la detención de conocidos derechistas como el comandante de infantería Fermín Hidalgo Ambrosi o el capitán Diego Merkelina Guay. Por la noche, en asamblea, los viticultores, en su local de la calle Escuela, acordaron la huelga general, responder por las armas a los golpistas. Y a continuación se van a producir asaltos a los establecimientos y registros a domicilio de conocidos derechistas en busca de armas. El domingo 19 se llevan a cabo el corte de accesos por las carreteras de Jerez y el puerto de Santa María, levantamiento de la vía férrea y el levantamiento de barricadas para la defensa de la población. Ese mismo día por la tarde y sin resistencia alguna, fuerzas del depósito de recría y doma de Jerez entran en la ciudad, con la colaboración de la Guardia Civil y de los carabineros. Destituyen al ayuntamiento, forman una comisión gestora presidida por Antonio León Manjón y se nombra en un principio al Guardia Civil Manuel Soler Torrejón como comandante militar. Y se lee el bando de guerra en la ciudad. A pesar de ello, la resistencia no había finalizado. El lunes 20 se produjo la emboscada a los guardias civiles y paisanos enviados desde Sanlúcar a Trebujena para ayudar a la ocupación de la población y que tuvieron que retroceder tras hacer varios heridos y matar a uno de los guardias civiles. El martes 21 llega a la ciudad el cabo de carabineros José Canalejo, que consigue reunir un grupo de unos 30 hombres que junto a Rafael García y José Cao intentan resistir a los rebeldes. Pero la llegada de los regulares y su entrada por la Cuesta de Ganao, ocasionando la muerte de 12 personas y 20 heridos, provocan definitivamente la huida al campo del Canalejo y Rafael García y estos hombres, y por tanto el final de la resistencia en Sanlúcar. En definitiva, el levantamiento militar en la ciudad termina el martes 21 de julio y desde ese mismo instante comienza la detención y posterior exterminio de todos aquellos que se significaron con el gobierno republicano y o participaron en la resistencia contra los golpistas. Un grupo de notables se encargan de dirigir las investigaciones, clasificar a los detenidos y dirimir la sentencia a aplicar.
Muchas de las fichas de acusaciones se conservan en el Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda. Como ya hemos comentado anteriormente, entre el mes de agosto del 36 y enero del 37, entre 81 y 88 presos del castillo van a ser sacados bajo el pretexto de trasladarlos al penal del puerto y asesinados en diversos lugares: Las Majadillas, carretera de Trebujena, el rancho del Barón Tormolle, el camino de Munive, las tapias del cementerio del puerto. De entre todos ellos, un número aún impreciso fueron enterrados en el cementerio de Sanlúcar de San Antonio Abad, y de ahí el interés de familiares y de esta asociación de localizar esas fosas con las víctimas de la represión franquista. Este es, de manera resumida, el contexto en el que se enmarcan los sondeos arqueológicos llevados a cabo para la localización de esas fosas, y que a continuación el arqueólogo Jorge Cepillo Galvín pues nos hablará más detenidamente. Muchas gracias. Muy bien. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al foro que me dé la oportunidad de explicar los resultados que hemos obtenido en la intervención que se ha practicado en el cementerio de San Antonio Abad, que, como ha comentado Ifigenia, hemos tenido que hacerlo un poco, no a escondidas, pero sí es verdad con cierta discreción, porque cuando se empieza una actividad de este tipo en cualquier localidad sobre este tema, siempre parece que se va a formar como un gran revuelo cuando después no es así. Pero bueno, nosotros al fin y al cabo lo que pretendíamos era cumplir lo que se nos había encomendado por parte de Diputación, y bueno, y hemos hecho la intervención lo mejor que hemos podido y lo más rápido que hemos podido. Sí es verdad que trabajar en un cementerio, sobre todo en un cementerio de la antigüedad del de San Antonio Abad, es complicado, sobre todo cuando estamos buscando este tipo de fosas comunes o este tipo de enterramientos que en su gran mayoría son clandestinos. El concepto de enterramiento clandestino es precisamente eso, es no dejar rastro. Entonces, siempre nos tenemos que mover en el terreno de la hipótesis, de los testimonios, de los familiares, lo que le contaron a los familiares, y sobre todo con un hándicap que es fundamental, es que han pasado muchos años, han pasado 85 años. Entonces, muchas veces es muy complicado en el primer sondeo que se abre dar con lo que estamos buscando. Yo en la primera parte de la intervención voy a pasar muy de puntilla y sobre todo porque yo soy arqueólogo, no soy historiador, y aquí tanto en la mesa como en la sala hay personas que se dedican a esto, pero sí es verdad que he traído una serie de documentos que nos sirvieron para armar un poco el proyecto, junto a otros muchos más que se encargó muy hábilmente de recopilar otra compañera que está en la sala, Rocío Márquez, que finalmente no pudo incorporarse a esta intervención, pero que sí es verdad que hicimos un gran trabajo de recopilar mucha documentación, y no documentación para investigarla, digamos, desde el punto de vista histórico de la represión, sino simplemente era una documentación que nos sirviera de apoyo para constatar que en este cementerio sí que es verdad que hubo enterramiento, porque claro, una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que después encontremos. Entonces, entre la mucha documentación que había al respecto, hemos seleccionado algunos documentos nada más que sí dejan constancia que en este cementerio se enterraron a personas que están relacionadas con la represión que se produce después del golpe de Estado. En este primer documento, si se fijan aquí en la parte final, ¿se puede quitar un poco de luz de la sala para que se vea mejor? En esta parte final estamos hablando en la fecha 23 de julio, o sea, prácticamente al principio, el juez instructor militar le pide al ayuntamiento, al juzgado municipal, información sobre una serie de personas y dice que, digamos, se ha autorizado o que esas personas que constan ahí van a ser llevadas al cementerio. De hecho, hace referencia al señor encargado del cementerio, y el cementerio que hay en aquel momento es este de San Antonio Abad.
Ya digo que no me voy a entretener mucho en este aspecto, pero sí he traído algunos documentos en los que se certifica que esas personas que mueren en esos primeros momentos, y ahora veremos otro documento un poco posterior, son llevadas al cementerio. Aquí también hay un documento de la Cruz Roja Española, en fin, en el que hace referencia a cómo se van recogiendo esos cadáveres de esos primeros momentos de este tumulto que ha comentado José Antonio, después del golpe, bueno, digamos los primeros embates que hay en la localidad, y se hace referencia a una serie de personas que mueren y que son trasladadas al cementerio. Pero sin duda yo creo que el documento que mayor interés presenta y que utilizamos un poco como la joya de cuando presentamos el proyecto de Diputación es este de aquí, que muy amablemente nos pasó nuestro amigo José Luis Gutiérrez Molina, de todas las investigaciones que él lleva a cabo en los juzgados militares. Si se fijan, el teniente coronel del juzgado número 1 y 2 del Gobierno Militar de Cádiz le pide información al ayuntamiento sobre una serie de personas que se citan al dorso y les pregunta que dónde están enterrados. La fecha del documento es importante porque es del año 42. En el año 42 todavía se sigue investigando a estas personas, todavía se sigue investigando, incluso se están, digamos, emprendiendo acciones de represión hacia ellos y hacia sus familiares. Digo lo de la fecha del año 42 porque es verdad que ya han pasado unos cuantos años desde que ocurrieron los hechos de estos asesinatos. Pero, si se fijan, en la lectura, este juez militar le pregunta al ayuntamiento dice que él no es el encargado del cementerio, pero que consultado el capellán encargado de la necrópolis, le dice que de esas personas que le pregunta, hay una serie de ellas que sí están enterradas en el cementerio, pero no sabe el sitio. Y son esta relación. Si se fijan, el primer nombre de la relación es Bienvenido Chamorro, que era el alcalde de la localidad, que es asesinado en agosto del 36, y según este documento dice que esa serie de personas están enterradas en el cementerio de San Antonio Abad. No saben el lugar. Sí que es verdad que cuando luego coteja un poco el listado que aparece ahí, hay uno en concreto, que es este de aquí, Elicio Serrano, que es asesinado en Jaén. Entonces no sabemos si el cuerpo viene aquí, está claro que se enterró allí, pero no sabemos si después viene aquí. Lo que tenemos claro es que el capellán encargado de la necrópolis del cementerio de San Antonio Abad le dice al juzgado militar que hay una serie de personas que consta que están enterradas en este cementerio, pero aclara que no sabe dónde. Los documentos, igual que muchas fuentes, hay que cogerlo a veces con mucha cautela. ¿Por qué? Porque es verdad que hay cosas un poco que son contradictorias en este documento. Contradictorias si seguimos investigando al respecto. Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, o qué pregunta podríamos hacernos. ¿Qué interés tenía el capellán del cementerio en mentir al respecto? Es decir, si le preguntan por una serie de personas y él dice, de los que me pregunta, estos sí están aquí, pero no puedo decir dónde. Con lo cual yo creo que sería un dato interesante a valorar, sobre todo para saber o para poder constatar que en este cementerio tenemos la certeza de que fueron enterrados víctimas de la represión del golpe de Estado del 36. Estos son el equipo de gobierno que había. Casi todos. ¿Perdón? Que esto es el equipo de gobierno. Claro, está aquí, y concejales. sí, está aquí Enrique Porres. Sí, sin embargo, Pablo Repeto me dijo un tío suyo, que es el capellán de San Miguel de Jerez, que lo mataron en el puerto de Santa María. Claro, por eso digo que este documento habría que cogerlo un poco con cautela, pero que sí es verdad que el capellán, no sabemos por qué, dice que esta gente sí están aquí. A este respecto, y antes de pasar ya a lo que es la intervención propiamente dicha, sí es verdad que en las conversaciones que mantuve también con Chema Hermoso, que está aquí en la sala, y le animaría luego a intervenir cuando se dé el turno de palabra, sí me comenta que de los listados que se manejan de desaparecidos,
solo cinco, que me pasan los nombres, aparecen en los libros de registro de enterramiento del cementerio. Eso es un dato. Lo que no sabemos tampoco, como decía al principio, que al tratarse de enterramientos clandestinos, en la gran mayoría de los casos, no tienen ni siquiera por qué dejar rastro documental en los libros de enterramiento. Además, no sería algo específico de este cementerio. En la gran mayoría de los cementerios, todas las víctimas de la represión no constan en ningún listado, precisamente por eso, porque lo que se pretende es no solamente acometer la desaparición física de la persona, sino que no deje rastro, es decir, borrar hasta el nombre, su memoria y crear también el máximo terror posible entre los familiares. Es decir, matan a tu familiar y no te dicen dónde está o te engañan incluso. Esto es un poco como la base de inicio de lo que sería el proyecto. Bien, y ahora iríamos un poco ya a cómo encaramos o cómo montamos la intervención propiamente en el cementerio. Si se fijan, hay dos localizaciones en el plano del cementerio. El lugar del que siempre se ha comentado, incluso que aparece en el mapa de fosa, es este de aquí. Es el lugar que ocuparía el cementerio civil. Ya digo que es el que consta en la documentación oficial de la Junta de Andalucía, el lugar donde estarían o donde dicen que estarían enterrados los desaparecidos o la gente que se van asesinando tras el golpe de Estado. Pero sí es verdad que cuando empezamos a mover el proyecto y ya en contacto con la asociación, con el foro, que sería finalmente el que mediante un convenio con la Diputación de Cádiz es el que es el promotor de esta actividad, de esta intervención. Nosotros, el equipo técnico, somos solamente un medio. Nos comentan que hay testimonios que sitúan algunos otros puntos donde se localizarían estos represaliados, que son en esta zona de la ermita, tanto a un lado como a otro. Hay dos testimonios, unos lo señalan a un lado de la ermita y otros a otro. Nosotros, para despejar la incógnita, hemos planteado sondeos en estas tres zonas, como verán ahora. Hemos planteado el sondeo 1 a un lado de la ermita, que es donde señalaban en esta calle unos testimonios que decían que ya había, como actos de homenaje en esta zona, sobre todo los militantes de la CNT, porque reconocían que ese era el lugar donde les dijeron o donde sabían que estaban enterradas sus compañeros de sindicato. Y luego hay otro testimonio que es al otro lado de la ermita, que es este de aquí, donde planteamos otro sondeo. Decir una cosa antes que se me pase: los sondeos que hemos planteado son sondeos muy pequeños, porque es un cementerio muy antiguo, el espacio que hay disponible para trabajar es muy angosto y sobre todo teníamos que seguir también medidas de seguridad apropiadas con respecto a unas construcciones aledañas que son muy antiguas. Entonces, ahora lo verán, son sondeos muy pequeños, pero que yo creo que han sido lo suficientemente clarificadores como para, por lo menos, para poder seguir investigando en este enclave. Y un tercer sondeo en lo que he comentado del cementerio civil. La intervención es verdad que se fue un poco dilatando al comienzo en el tiempo por temas de permisos, de la firma del convenio. Entonces hemos tenido que intervenir muy a final de año y con unas fechas también muy comprometidas, porque el convenio finalizaba a fecha 31 de diciembre, con lo cual había que tener terminada la intervención a esa fecha. Entonces, ya digo, han sido sondeos pequeños por estos dos motivos: por cuestiones de tiempo y por cuestiones también de espacio en el que poder trabajar. Y ahora ya pasaríamos un
un poco a ver cada uno de los sondeos. Bien, este es el primer sondeo, que sería en uno de los lados de la ermita, a uno de los lados, en la calle, en esta calle, donde los testimonios señalaban, donde se homenajeaban, digamos, a esos compañeros de la CNT. Si os fijáis, hemos tenido que trabajar en esta calle estrecha, que además teníamos que estar separados a un lado y a otro de cada una de las manzanas de nicho, y que además por medio de la calle discurre una tubería de aguas pluviales que, en fin, que tuvimos que pedir el permiso al personal del cementerio, al gerente de la empresa, al que desde aquí pues quiero agradecerle las facilidades que nos prestó en todo momento, tanto la empresa como el obispado, que nos dieron los permisos. Recordemos que este cementerio pertenece al obispado de Jerez, y también, por supuesto, al personal del cementerio, que en todo momento estuvo a nuestra disposición para lo que nos hiciera falta. El caso es que le pedimos desmontar esa tubería porque el sondeo tenía que estar centrado en la calle, y ya digo, es que si no desmontamos la tubería, pequeño que era el sondeo, y con una tubería, pues entonces que ya no veíamos nada. Aquí tienen una imagen de la calle, esto de aquí sería la ermita, esa zona de ahí es la ermita. Aquí, cuando vinieron los operarios del ayuntamiento, destacar también la colaboración que ha prestado el ayuntamiento de Sanlúcar, que brindó todos los medios materiales que utilizamos, las herramientas eléctricas y mecánicas, su personal. Además, la verdad que con el personal que contamos, los dos operarios que nos mandaron, pues eran, vamos, un encanto de personas los dos, de disposición y de todo, vamos, han estado en lo que nos hiciera falta para ayudarnos. Cortamos el pavimento, se retiró toda la que era la capa del pavimento, después ya se desmontó la tubería, se cortó. Decir también que nos cogió una época, en fin, que no ha llovido en todo el año, y cuando empezamos nosotros pues empieza a llover, que era todo un continuo, pero vamos, afortunadamente hubo unos días que nos respetó el tiempo y pudimos trabajar adecuadamente. Bueno, se desmonta la tubería y aquí es cuando ya nos encontramos los primeros restos. Son estas tres localizaciones, esta de aquí, esta y esta. La que está más alta en ese pequeño tacón es una acumulación de huesos, vamos, un osario. Ahora lo verás mejor en un detalle que hay. Y las otras dos son unas cajitas pequeñas de neonato subadulto, es decir, de recién nacido o vamos, seres de pequeña edad, niños de pequeña edad. Importante destacar que este proyecto no contempla la exhumación de ninguno de los restos que nos encontremos, con lo cual nuestra misión concluía en el momento que diéramos con algún tipo de enterramiento, y ahí teníamos que dejarlo, es decir, no podíamos exhumar nada para continuar bajando. Entonces, una vez que documentamos un enterramiento del tipo que sea, lo documentamos, fotografiamos, registramos y ahí lo dejamos. En la otra esquina del sondeo, esto de aquí, que ahora veremos un detalle, aparece otro osario, y si se fijan en las fotos que voy a ir mostrando, no hay ningún tipo de delimitación en este pequeño sondeo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ante lo que sería, o lo que denominamos en el lenguaje habitual, una fosa común. Una fosa común es un espacio del tamaño que sea, en el que se entierran una serie de sujetos o de osarios. Las fosas comunes se utilizan también para enterrar reinhumaciones, es decir, una persona que está enterrada en un nicho, cuando se convierte en resto, suelen ir también a fosas comunes. Entonces aquí nos encontramos enterramientos de carácter primario, que son esas dos cajitas que hemos visto, y dos enterramientos en posición secundaria, que serían esos osarios. Todo ello sin delimitación alguna.
Es decir, se trata de un depósito colectivo y podría ser denominado con toda la claridad como una fosa común. Esto ya es un dato importante. Es un dato importante porque en esta zona en la que los testimonios nos señalaban que estaban enterradas esas víctimas de la represión, evidentemente no nos encontramos en la parte de arriba, en los niveles superficiales, víctimas de la represión, porque evidentemente lo que nos vamos a encontrar son las últimas ocupaciones que se hacen en este espacio, pero sí nos encontramos un espacio que funciona como una fosa común. ¿Esto quiere decir que debajo estén las víctimas de la represión? No, pero tampoco lo desmiente. Es decir, lo que sí está claro que es un lugar en el que lo que documentamos es perfectamente compatible con lo que dicen los testimonios. Este es un detalle del osario. ¿Veis? Los osarios son huesos totalmente amontonados. Esto es un cráneo, en fin, huesos de brazo, de pie. Esta sería una imagen cenital con el primer osario que os mostré. Aquí una cajita y otra cajita con el cráneo. No lo hemos excavado porque, como lo que intentábamos era, digamos, simplemente documentar qué es lo que había en el sondeo, hemos intentado preservar lo máximo posible, bueno, la dignidad de esos restos, y una vez que hemos trabajado sobre ello, bueno, pues hemos vuelto todo a enterrarlo como estaba. Este es un detalle de una de las cajitas. El otro y el osario, uno de los osarios. Este ya sería una imagen general. Si veis a la profundidad a la que se encuentran los restos, apenas a 40 centímetros del pavimento. Bien, y aquí un poco cómo quedaron los trabajos. Fijaros que el sondeo es un sondeo muy pequeño, esos palos que están ahí de colorines, esos son los jalones. Cada tramo son 10 centímetros. El tramo rojo y el tramo blanco, cada uno de ellos mide 10 centímetros, con lo cual estamos hablando de un sondeo practicado de 70 centímetros de ancho por 1,80 de largo. Es un espacio muy pequeño en el que apenas podemos, digamos, interpretar digamos, de una manera holgada qué es lo que hay. Pero lo que sí incido en que con ese espacio, aunque sea tan pequeño, sí sabemos que eso es una fosa común. Y con eso yo creo que es más que suficiente. Vamos a ver al otro sondeo. Este sería el sondeo 2, igualmente es un sondeo pequeño. Aquí lo vamos a ver en la calle ahora. Aquí, a ver. Ahí está. ¿Veis? Este sería el otro lado de la ermita. Estos son los osarios que hay pegados a la ermita. Bueno, pues estamos a un lado, lo que hemos visto antes, el sondeo 1, y al otro lado el sondeo 2. Voy a pasar rápido para que vayan viendo. Esto es nuevamente los operarios municipales que vinieron a hacer el corte del pavimento, retirada de escombros y todo. Vamos. Pasamos rápido. ¿Veis? Y aquí empezamos a muy escasa profundidad, como están viendo, una acumulación de huesos largos que no es otra cosa que un osario, es decir, es huesos que se extraen de otro sitio y que los traen a esta zona, que funciona igualmente como la anterior que hemos visto, como una fosa común. Aquí tienen a la otra compañera del equipo que no ha podido venir, Aida, la antropóloga, trabajando sobre estos huesos largos. Documentamos en uno de los extremos del sondeo esa acumulación de huesos largos, de extremidades inferiores. Aquí tienen un detalle. Y en el mismo espacio ven otra pequeña cajita de un subadulto también. ¿Ves? Esa es la cajita con los huesecitos. Ahora se va a ver un detalle mejor. Ahí está la caja. Tampoco, ya digo, excavamos lo justo y necesario para hacer la documentación fotográfica y luego ya volver a enterrarlo. Aquí tenemos a mi compañera que me acompaña en la mesa, excavando en una posición difícil.
Y los pies míos. Y aquí una imagen global del sondeo en la que se ven lo mismo. Un osario, un enterramiento en posición primaria y otro enterramiento en posición primaria. Ahora vamos a ver un detalle, son los pies de un niño. Ahí está. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo exactamente lo mismo que lo otro, que en este espacio tan pequeño que hemos intervenido, lo que hemos dado es con una fosa común. Una fosa común que es un depósito colectivo en el que no hay delimitación alguna y en el que se entierran tanto sujetos en posición primaria, esas dos cajitas que ven ahí, y lo que serían reinhumaciones, unos huesos largos que se han traído de otro sitio y se inhuman en esta fosa común. Con lo cual, nuevamente, el testimonio que da esa persona, que me ha parecido verla entrar en la sala antes, es perfectamente compatible con lo que tenemos aquí. No hemos dado con represaliado porque estamos en el nivel superior de esta zona, pero eso no es incompatible con que si pudiéramos exhumar y siguiéramos bajando, pudiéramos dar con esas víctimas de la represión que nos dicen que están en esta zona también. Este es un detalle de los pies de esta cajita. Estos son los pies del niño y los restos de madera que han quedado. Esta sería otra imagen. Y ahora pasamos al sondeo 3. La zona del sondeo 3 es en la que peor pudimos trabajar. Esa es la zona que a priori parecía la más amplia para poder trabajar, pero sí es verdad que el cementerio civil, o donde podíamos haber trabajado, es una zona de paso. Es decir, de las dos puertas que tiene el cementerio está la puerta principal y la puerta del patio de obra, que es esto. Entonces, la zona tal vez un poco más caliente, por los testimonios que teníamos, es la zona pegada a lo que sería la actual oficina y almacén. Pero claro, ahí tampoco nos podíamos poner a trabajar y cortar el paso de todo el público que entra. Entonces cogimos la zona un poco más cómoda para todos, aunque a priori tampoco era la más caliente. Pero bueno, y efectivamente veréis que este sondeo dio negativo totalmente. Nuevamente los operarios del ayuntamiento vinieron a hacer el corte y cuando se excava el sondeo, pues no aparecen restos antrópicos de ningún tipo. No solamente que no aparezcan enterramientos, sino que no aparece nada, pero nada digo, ni un clavito, ni un resto de caja, nada. O sea que esto es zona virgen totalmente, la tierra muy dura, y llegamos hasta el nivel geológico, que es ese que estáis viendo, y ahí lo dejamos. ¿Veis? Esto de aquí es la zona de la oficina y del patio de obra. Quizá el punto más caliente hubiera sido este de aquí, pero tendríamos que cortar el paso. Entonces sí es verdad que para entrar en el cementerio, bueno, tuvo que haber sus conversaciones, pues no fue tampoco tan fácil. Una vez que estábamos allí sí es verdad que fue fácil trabajar, pero tampoco podíamos llegar y cortar la zona de paso. Entonces lo hicimos aquí, dio negativo, no pasa nada. Si en el futuro seguimos trabajando, investigaremos en otra zona. Entonces, hasta aquí, digamos, los resultados que se han obtenido en esos 3 pequeños sondeos. Si yo lo dejara aquí, pues alguien en la sala podría decir, bueno, vale, nos estás contando una milonga de que esto puede ser o no puede ser, y yo podría hasta darle la razón, porque claro, esto ya entraría dentro del terreno de la fe, ¿no? Si se me cree o no se me cree. Yo no estoy afirmando que si abrimos esos sondeos en extensión y seguimos bajando, demos con las víctimas de la represión. Lo que estoy diciendo es que los testimonios que apuntan a que en esas 2 zonas había enterramientos en fosas comunes de víctimas de la represión son compatibles con esas fosas comunes que hemos descubierto. Y sí es verdad que para confirmar o refutar esta hipótesis habría que seguir trabajando y por supuesto seguir profundizando. Por eso no quería dejar la charla aquí y he traído un ejemplo que es muy similar a este de Sanlúcar, y es el del cementerio de San Fernando, en el que llevamos trabajando pues 5 años y conocemos muy bien un poco las sorpresas que te puedes llevar en un cementerio. En el cementerio de San Fernando empezamos como en todos, pues empezamos con una primera fase que son los sondeos, es decir,
en el sitio o en el patio donde se dicen que estaban los fusilados, pues practicamos una serie de sondeos, hasta un total de 7. Sí es verdad que al ser el patio más grande, los sondeos pudieron ser más grandes. Este es un sondeo de 4×2. Estos son los límites del sondeo. ¿Veis? Entonces voy a ir pasando rápido. Esto es del año 2016. Abrimos el sondeo, trabajamos en él. Bueno, nos salió la pavimentación antigua digamos, de la amortización de esa fosa común. Excavando, esto lo voy a ir pasando rápido porque me interesa ver las imágenes de los restos antropológicos. Todo el proceso de trabajo en el cementerio. Esto es solo un detalle porque si hay algún arqueólogo en la sala dirá que qué raro excava este tío que pone las esquinas así. O sea, los sondeos son cuadrados. Lo que pasa es que nosotros dejamos este chaflán porque en estos puntos de aquí hay como unas pequeñas alcayatitas que son los geopuntos, es decir, los puntos que nos sirven después para referenciar, y si lo hacemos el sondeo completamente cuadrado, pues se nos van los puntos. Por eso está esa forma tan extraña. Bien, estos son los diferentes niveles de cerramiento y de pavimento en el sondeo. Aquí ya en este sondeo dimos con lo que era un espacio de fosa común también. Estos serían los límites de la fosa común original. Vale. Seguimos excavando, por eso excavamos dentro de eso, porque a un lado y a otro eso es terreno natural. Por eso excavamos en ese centro, porque lo que hemos dado es con un lateral y otro de la fosa común. Ahora después lo veréis mejor. Seguimos excavando y lo que me interesa es llegar a aquí. Y damos con un primer enterramiento del que excavamos solamente la mitad, porque pasó exactamente lo mismo, nos pilló a final de año con un convenio que tardó en firmarse, total que íbamos rápido y tampoco teníamos mucho tiempo. Pero dimos con un enterramiento que está en caja, si veis está en la caja, ¿ves? Lo que queda de la caja, una línea, y es un enterramiento que para nada tiene que ver con la represión. Junto a este enterramiento aparecen cajitas, aquí hay otra cajita, aparece un adulto y muchas cajitas de niños. Entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado aquí, hubiéramos dicho, bueno, pues aquí tampoco hay represaliados. Hemos dado con una fosa común en la que aparece un enterramiento de un adulto que no tiene signos de violencia ninguno, una serie de cajitas de niños. Sí, sabemos que estamos en una fosa común, pero hasta ahí poco más podemos decir. Este proyecto tenía esta primera fase que era de sondeo y después, si había resultados positivos, pasábamos a una segunda fase que era la de ampliación de esos sondeos, excavación de la fosa en extensión y exhumación de las víctimas. Tuvimos la suerte de que en uno de los sondeos, no en este, sí dimos con indicios más que claros de que habíamos dado con fosas de la represión. Entonces, continuar en la siguiente fase fue más fácil, porque, perdonadme la expresión, pero siempre nosotros decimos, si no encontramos tiritos, no podemos seguir. Entonces, las administraciones muchas veces son reacias, bueno, si no encuentras nada, pues ¿para qué me sigues excavando si no he encontrado nada, no? Entonces nosotros afortunadamente en uno de los sondeos encontramos esas posiciones de los sujetos, encontramos balas, en fin, encontramos de todo. Entonces el proyecto fue más fácil continuarlo. Pero precisamente he traído este sondeo, que es el sondeo 7, en el que aquí no dimos con nada. Dimos con un adulto, sin signos de violencia y una serie de cajitas. Este proyecto tampoco contemplaba exhumar en la fase de sondeo, con lo cual lo tapamos todo y tuvimos que iniciar una nueva fase. Pues bien, ahí tienen otras imágenes, el resto que encontramos, que no era represaliado, y las cajitas. ¿Por qué he querido traer esto como ejemplo? Porque es exactamente igual que lo que puede pasar en San Lucas. No digo que sea igual, pero similar. Cuando ya teníamos claro que en uno de los sondeos habíamos dado con víctimas de represión, pues todo lo demás fue mucho más fácil. Y en este sondeo, en el que han visto que tenemos un enterramiento de un adulto que no es represaliado y una serie de cajitas que evidentemente tampoco son represaliados, pues pudimos seguir excavando.
no solamente excavando en profundidad, sino excavando en extensión. Este es el patio del cementerio, donde están los sondeos y todas las fosas. Voy a ir pasando rápido porque me interesa si alguien quiere preguntar después. Vamos ampliando la intervención. Esto que está aquí tapado es ese sujeto que han visto. Ampliamos la intervención, vamos, en fin, ampliando toda la fosa. Es una fosa bastante larga, tiene 6 metros de largo. ¿Ve? Y aquí se encuentran este sujeto que no era represaliado. Está aquí y las cajitas están por aquí. Seguimos excavando. Aquí tienen ya una imagen de más avanzado. Tenemos lo mismo. Este sujeto, tenemos cajitas de neonatos, tenemos otra caja de un adulto. Hasta ahí nada de víctimas de la represión. Pero este proyecto sí contemplaba ya, esta segunda fase contemplaba exhumación de restos y seguir profundizando. Aquí tienen otra imagen. Todo lo que ven ahí son no represaliados. Todo lo que está en la parte de arriba del sondeo. Aquí hay un detalle de NR, que es no represaliado 83. Decir que de esta fosa, antes de llegar a los represaliados que ahora veremos, pues tuvimos que sumar prácticamente a 100 sujetos que no eran represaliados para poder llegar a lo que ahora verán, que es aquí. Si os fijáis, este jalón mide 2 metros, pues a 2 metros de profundidad empieza a salir los represaliados. Si nosotros no hubiéramos quedado en la parte de arriba, solamente con la imagen que nos daba la parte de arriba hubiéramos dicho aquí no hay nada. Pero es que decir aquí no hay nada sin agotar el registro de la fosa sería un error desde el punto de vista de la investigación. Como podría pasar si yo afirmara en Sanlúcar, dijera aquí no hay nada. Bueno, aquí no hay nada arriba. Yo debajo no puedo decir que no hay nada porque no he excavado. Y aquí pues vais a encontrar pues con las imágenes más terribles que os pueden encontrar o podéis ver en cualquier fosa de la represión en España. ¿Veis? Las posiciones, en fin, esto evidentemente esto no son enterramientos ritualizados. ¿Veis las posiciones que tienen, boca abajo, arrojados totalmente a la fosa? Así hasta un total de 66 represaliados. Es decir, de 168 personas que están enterradas en esta fosa, 102 son no represaliados y 66 son represaliados. Insisto de nuevo, lo que teníamos arriba era una imagen de una fosa en la que no había represaliados. Y aquí, bueno, pues veréis a Aida y Susana trabajando en esto. En fin, simplemente para que lo veáis. Los orificios de los tiros de gracia en los cráneos. Posiciones inverosímiles, como estáis viendo. Incluso en los mismos niveles que se están enterrando represaliados, se entierran neonatos, que no tienen nada que ver con la represión, porque estos funcionan como fosas de caridad. Es un espacio que se está utilizando para enterrar masivamente, porque evidentemente los asesinatos están siendo masivos en esos momentos. Aquí podemos estar hablando más o menos del mes de agosto, septiembre, octubre del 36, es lo que se conoce como el terror caliente. Se mata a mucha gente y hay que enterrar a mucha gente, pero al mismo tiempo hay otra gente que muere sin ser víctima de la represión y muere sin recursos, y vienen a estas fosas comunes. Esto es una fosa de caridad en la que se alternan represaliados con no represaliados, como en casi todas las fosas que hemos cavado en el cementerio de San Fernando. Bueno, ahí veis posiciones, vamos, tampoco me voy a centrar porque no es lo de esto, pero bueno, sí detalles de... Este está enterrado boca abajo, con las manos atadas a la espalda, que lo veis ahí. Y ya, bueno, todo lo que estáis viendo ahí son represaliados. Los orificios de los tiros de gracia. Y bueno, un poco ya más de lo mismo hasta... ¿Veis? Fijaros, esta es la fosa una vez... ¿Veis? Fijaros, el espacio, la profundidad que alcanzamos es de 360 metros de profundidad, y este sería el último nivel de represaliado que hemos encontrado allí. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, la sala de autopsia, donde tenemos
digamos, depositados todos los restos que vamos encontrando en cajas de madera. Con esto, ¿qué quiero decir? Que lo que hemos encontrado en Sanlúcar, evidentemente, no hay ninguna víctima de la represión. Insisto, yo no voy a afirmar que en los sondeos que hemos trabajado debajo haya víctimas de la represión, pero lo que sí puedo decir es que lo que hemos encontrado es perfectamente compatible con los testimonios que se han aportado y que si dejáramos aquí la intervención, pues siempre nos quedará la duda de que si lo que decían esos testimonios es, digamos, una hipótesis en la que se podría trabajar o no. ¿Eso qué requeriría? Pues eso requeriría un proyecto de una segunda fase, como decimos en San Fernando, en la que esos sondeos se pudieran ampliar, en la que se pudiera exhumar, es decir, todos esos restos se puedan ir exhumando, tanto los que son víctimas de la represión como los que no, y avanzar en el estudio en esos puntos y en otros también del mismo cementerio, porque recordemos que igual este punto al que nos traen los testimonios es un punto muy concreto que después puede ser más grande en el espacio, porque toda esta zona, después de momentos posteriores a la represión, es un espacio que no está ocupado por manzanas de nicho. Las manzanas de nicho ahí son posteriores, son de los años 50 aproximadamente, con lo cual la fosa no tiene por qué estar exactamente en esa calle en la que hemos excavado, puede ser en ese entorno. Yo, por mi parte, he terminado con la intervención y sí estoy dispuesto a que cualquiera que esté en la sala, si quiere hacer alguna pregunta, o incluso si Chema, que antes lo he citado por alusiones, quiere hacer algún comentario al respecto, pues estoy abierto a lo que digáis. Perfecto. Vamos a dar el turno de palabra y pidiendo y que sea relacionado con ese tema. Yo voy a hacer un poquito. Venga, Pepe. Pero desde que yo tengo uso de razón, en el cementerio de Sanlúcar había una zona que es la que se ha construido luego nuevos nichos que se enterraban ahí a las personas que no, en la época aquella de Franco, que no eran creyentes, porque la iglesia era el dueño de aquello. Entonces a los que no eran creyentes se enterraban ahí porque no eran los mismos que los que iban de Jesucristo. Entonces yo pienso que en Sanlúcar de Barrameda, toda esa zona, en aquel momento, tenía que haber enterrado ahí y no en otro lado. Vamos, es mi opinión. Hablas de la entrada, ¿no? Del cementerio. Exactamente. La parte que pega... la nueva que se hizo. Donde tienen el cuartito de obras y eso, ¿no? Ahí está. Ahí. Ahora donde se excavó el número 3 era eso, pero no se veía dónde se excavó, no se veía movimiento de tierra. Pero como son muy grandes, claro, igual es un metro más para allá y se encuentra. A ver, Antonio. Antonio fue uno de los testimonios que nos dijo dónde había. Pero el 1 de mayo lo llevan detrás. Donde tú dijiste donde veías mujeres de negro. Sí. Yo dije que estaba en la parte derecha, pero afuera, pegado a la tapia de lo que era el desplegado.
Es más, por estar Ahí donde picamos, ¿no? estos nichos están encima. Sí, sí, Que por estos nichos están incorporados en la parte de la pared del edificio. sí, sí. Pero vamos, entiendo hacia afuera. Sí, lo que decía Jorge era que posiblemente, como esa parte está más nueva, posiblemente ya te puede despistar, que puede estar 2 metros más para acá, 2 metros más para allá, debajo de los nichos. Ese es el problema. ¿Alguna intervención más? Sí, Chema. ¿Chema iba a hablar? ¿Chema? No te... Bueno, si no hay... Yo simplemente por alusión, ¿no? Porque el pedazo de trabajo que has hecho, te felicito y que me hubiera gustado ayudarte un poco más de lo que has podido. En la arqueología ya se sabe, uno busca, pero se encuentra muchas veces no hay encuentra. Pues ni más, ¿no? No sé si No hay nadie que quiera preguntar, alguna duda, algo... Yo preguntarle, no, A ver, Cari. que yo lo que recuerdo desde chica, cuando mi madre me decía, cuando íbamos a hacer, están enterrados aquí, no se te olvide, aquí. Haciendo los nichos, creo que una pared completa, ¿no? Entonces, hay una pared completa que va afuera, Sí. que está sacando porque está en mala condición. También allí, cuando tuvimos, yo que tuvimos varios compañeros de nosotros, tuvimos compañeros a ellos en estos días. Y hubo una cosa que estuvimos investigando por ahí, a ver, ¿cuántos enterramientos había por el año 36? La más sorpresa es que había algunos mezclados y que eran del 32, del 31, por lo tanto, una cosa así exacta de decir aquí se puso después y demás, no existe, sino que existe la suposición de que ahí se construyó después, ¿verdad? Pero ¿de dónde a dónde se fue? Porque además hay una cosa sorprendente. La encontramos que tenía 3 alturas, pero luego cogieron una puerta y una quinta altura. Con lo cual eso se está hundiendo y una vez que tirado todo. Están sacando ahora, ¿no? Por lo que dijo, y nosotros hay varios nichos que están totalmente vacíos porque han sacado. Claro, la dificultad que hay es que el terreno es muy poco estable. Y en cualquier momento se puede hundir totalmente. Y eso era uno de los problemas que había a la hora de la intervención. Porque lo he explicado plenamente, porque realmente cuando estábamos allí se veía la parte primera del sondeo 1 era hormigón. Dijo al Jesús, claro, aquí va a ser muy complicado para estar, efectivamente. Pero cuando fuimos a otro lado, a la primera ya empezaba a moverse la tierra y aparecía un poquito más porosa, hecha de otra manera y demás. Efectivamente ya aparecía. Pero, claro, el encontrarlo es complicadísimo porque existen los testimonios, ¿verdad? Pero los testimonios tienen 2 cosas que son complicadas también de mantener en el tiempo. Primero, que el recuerdo sea lo más fidedigno posible, exactamente en el lugar, o al menos aproximado. Y luego que hay una cosa también muy importante. Los referentes que podrían existir han ido alterándose con el paso de los años con otras construcciones. Y eso hace que cuando tenga como punto de referencia, supongamos, un árbol, es posible que el árbol esté o el árbol ya lo hayan quitado. Y entonces ahí, no sé, es buscar una cosa en un pájaro. Es verdad que el trabajo está muy bien hecho, muy documentado, con muchísimo cariño, pero esto implica que hay que seguir, que no se puede quedar aquí, que ya la fase siguiente tiene que intervenir la Diputación, como sea, pero estamos todos humanos. Eso también. Sí, verdad, al hilo de lo que dice Eugenio, lo que se ha hecho aquí en Sanlúcar, ya digo, es una intervención mínima, pero mínima en días y en espacio. Plantear un proyecto de este tipo, tienes que tener las cosas muy claras. ¿En qué sentido? En que tampoco consiste en poner patas arriba al cementerio. Es decir, porque si a mí me dicen aquí hay uno, aquí hay otro, ¿verdad? Los testimonios tienen una importancia grande, pero sí es verdad que, como dice Eugenio, los puntos de referencia en aquel momento no existían igual que ahora. El cementerio, la imagen del cementerio actual no es la de aquel momento. De hecho, yo estoy preparando también con temas de fotografías aéreas y tal, o sea, cuál es la imagen del cementerio lo más aproximado posible a esos momentos del 36.
¿Es viable seguir trabajando en el cementerio después de estos datos? Bueno, pues es viable en tanto en cuanto haya una implicación por parte de la administración y, por supuesto, con permisos por parte del cementerio. ¿Eso significa que vayamos a tener resultados positivos? Bueno, pues igual sí, igual no. Pongo otro caso en el que también he estado trabajando un tiempo, que es en el antiguo cementerio de Santo Domingo de Jerez. Ahí se ha estado trabajando 3 campañas y no hemos dado con los represaliados. Pero sí es verdad que se ha hecho una cosa importante que se repite mucho, es que se ha buscado a los represaliados. Una cosa es no encontrarlo y otra cosa es no buscarlo. Yo creo que una sociedad democrática tiene que buscarlo. Otra cosa es que ya lo encuentre o no. Y evidentemente buscarlos con método y conciencia, no tampoco buscarlos, bueno, vamos a empezar a agujerear por todos lados. No, aquí por eso se han hecho una intervención muy puntual en 3 puntos muy concretos, y ahora sí es verdad que hay que estudiar la viabilidad de esa siguiente fase, si es que la hubiera o no, pero que con este último enfoque que os he puesto de la intervención en San Fernando, sí es verdad que si te quedas con esa imagen final de lo que estás viendo, pues la mayoría de los proyectos no hubieran dado con las víctimas de la represión, porque estamos trabajando en cementerios en las que, recuerdo, ha pasado más de 80 años. Y un cementerio es un lugar en el que se entierran a muertos, pero está vivo. Es decir, continúan, hacen nuevos nichos, reforman sitios. Pues el cementerio de Santo Nevat es exactamente igual. Es un cementerio que está vivo y que aún hoy día se sigue remodelando. ¿Eso puede haber afectado a la fosa? Pues sí, también puede haber afectado a la fosa. ¿Es necesario intervenir en otros puntos? Pues también, por ejemplo, en el tema que hemos comentado del patio de obra, como comentaba este señor en la sala, evidentemente el punto que cogimos no era el punto mejor, era el punto que menos molestaba. Pero claro, tampoco, ellos lo saben, estábamos en disposición de ponernos a excavar tampoco en cualquier punto, ¿no? Entonces yo creo que podemos darnos por satisfechos con los resultados muy preliminares que hemos tenido, y ahora lo que se está estudiando un poco es ver si esa siguiente fase es viable o no. Ya. Para conseguir permiso de exhumación, ¿eso de quién depende? No, eso depende. Los permisos, mira, cuando hay una intervención de este tipo, los permisos de exhumación, quien los da es el propio cementerio. Es decir, si en este caso sería el obispado y la empresa que lleva el tema. Te comento, por ejemplo, en el tema de un cementerio municipal, si el cementerio, en este caso el ayuntamiento, está de acuerdo, hay un reglamento, que es el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, que recoge todo esto y recoge además, cuando tú exhumas esos restos, qué tienes que hacer con ellos. Nosotros, el procedimiento habitual es exhumar los restos y se le entregan los restos de no represaliados, se le entregan al propio personal del cementerio y ellos ya los reinhuman donde tienen previsto en el mismo espacio. Teniendo en cuenta una cosa, que una cosa es excavar restos humanos con nombre y apellido, y otra cosa es excavar en fosas comunes, que son restos totalmente anónimos. Es decir, el tema de la reclamación, porque a nosotros nos ha pasado también, donde hemos excavado en el patio del cementerio, no hay un solo nombre. Nos hubiera encantado que hubiera algún listado de personas, hasta de los no represaliados, pero no lo hay. Con lo cual, todo lo que hemos excavado son restos total y absolutamente anónimos. No hay nadie con quien se pueda cotejar. Entonces, ¿qué se hace? Se le entrega al personal del cementerio y son ellos los que se encargan de reinhumarlo en una fosa común que tienen allí en el propio espacio. Los que son víctimas de la represión, esos sí tienen una tutela legal por parte de la Junta de Andalucía. Es decir, hay que apartarlos, hay que tenerlos en un depósito que esté adecuado, que es esa imagen que he mostrado yo ahí. Tienen que estar debidamente siglados, ordenados, bien custodiados, con la cadena de custodia. Esto es importante, es decir, que aquel sitio no entre todo el mundo como le dé la gana, eso tiene una cadena de custodia, y además esperando a que se le puedan extraer las muestras necesarias para que después puedan ser cotejadas a las muestras de hueso, para que sean cotejadas con el ADN de los familiares. Entonces son dos tipos de protocolos, digamos.
Los no represaliados se le entrega al personal del cementerio y ellos ya los reinhuman donde estiman oportuno, y las víctimas de la represión tienen que estar custodiadas hasta el momento en que se puedan entregar a los familiares si se consigue identificar, ¿no? Bueno, pues nada, Jorge, ha sido, la verdad, para nosotros, para el foro, ha sido un placer trabajar con este equipo tan maravilloso. Hemos aprendido mucho, la verdad, porque yo nunca había visto cómo hacían estas cosas, ¿no? Hemos tenido que estar un poco ocultos por no poderlo dar públicamente y que la gente pudiera verlo. También fue, por otra parte, mejor porque fue más rápido, ¿no? Y nada, pues seguimos intentando a ver si hay una subvención para poder continuar. Es el trabajo que lleva él ahora con la Diputación, que hasta ahora pues se ha ofrecido. La verdad que agradecidos porque esta primera fase fue rápidamente subvencionada con poco dinero, y por parte de vuestra una generosidad trabaja con ese poco dinero. O sea, no lo hicieron por dinero, sino por eso, por buscarlos, ¿no? Y nada, pues ya te digo que seguiremos insistiendo y nada, si conocéis a gente o conocéis algo más o algún testimonio que diga pues por aquí por allá, pues también bien agradecidos de que nos indiquéis para intentar a ver si los encontramos. Y lo que dice él, lo importante es eso, intentar buscarlos, porque están tirados ahí de mala manera, como hemos visto ahí, que eso es terrible. Yo es que vamos viendo esas imágenes y dices, qué salvajada, porque bueno, muertos estaban ya o asesinados, ¿no? Pero también tirarlos así de esas maneras te produce, y hay muchas familiares que sí, que hay todavía nietos, hay sobrinos, hay ya poca gente más cercana a ellos, pero sí que los nietos siguen, algunos llamándome desde Galicia, algunos, que si hemos encontrado algo, que si hemos encontrado, o sea, gente con mucho interés, ¿no?, por buscarlos, nada. Y también sabe que seguramente habrá gente de Chipiona y de Rota ahí metido, a ver si damos con algo más. Y si no, pues la conciencia de tranquilidad como Foro por la Memoria Democrática de haber estado buscándolo, ¿no?, después de casi 100 años, como que va a hacer, ¿no? Así que muchas gracias a todos, y a José Antonio, maravilloso historiador, humilde historiador, porque es muy humilde como persona, pero un gran historiador, ¿eh? Y a Chema también por venir, y al resto también por habernos acompañado esta tarde.